armamos los equipos de trabajo. Hoy sí les doy equipo de trabajo y seguimos con el repaso. Entonces, déjenme rápido conectar el teléfono en lo que llegan sus demás compañeros. Vamos a ver. De todos modos, todavía faltan 10 personas todavía en llegar. 3, 8, 8, 4. Ahí está. Faltan 10 personas todavía. ¿Lograron hacer el ejercicio que se quedó de tarea? 96. No, profe. ¿Lo intentaron? Sí. La verdad. Pero me hice bolas. Y bueno, hice otros, pero con ese no pude. El pi me conflictúa. Ya lo vemos. Ahorita lo resolvemos. ¿Se ve bien? Vamos a pasar esto al piso por lo menos. La lista no, porque hoy sí les voy a preguntar, porque se supone que es repaso. Son los mismos alumnos en simulación y modelación, salvo por Jimena. En donde está también la compañera. Los alumnos. Entonces, ¿se alcanza a ver bien de ahí? Sí. Son 25, faltan todavía 7. En lo que llegan los otros 7, muy rápido. Vamos a empezar. Ahora sí, esté quien esté. Este ejercicio era muy sencillo de hacer con lo que habíamos visto al final. Yo les había comentado que cuando una sucesión converge, todas las subsucesiones deben de converger al mismo límite. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Sí. Entonces, de esta sucesión, nosotros podemos obtener 2 subsucesiones. Y el truco es considerar los n que son de la forma 2k con k en n. Con eso, ¿cómo quedaría una subsucesión de la sucesión? Sería coseno de ¿quién? ¿Qué tendría que escribir aquí? Jimena. 2K, ¿no? Bueno, sustituiríamos. Ajá. ¿Qué sustituiría aquí? 2K. 2k por pi Y entre 2. ¿Y esto cuánto es? Es el coseno. Tenemos De K por pi. 2 tanto en el K por numerador pi, como ¿no? en el denominador. Exactamente, K pi. Pero esto ustedes ya saben cuánto vale. ¿Cuánto vale el coseno de K pi? Menos ¿Qué 1. potencia? ¿Qué potencia tengo que poner ahí? A ver, el coseno de pi, ¿cuánto vale? El coseno de pi. 0.
No. El coseno de pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi en su calculadora? 0.99. Es 1. Tengan cuidado. Si tienen la calculadora en radianes o en grados. Si ustedes tienen su calculadora en grados, ustedes deberían de meter el coseno de 180 grados y esto les debe de dar -1. Sin embargo, si lo tienen en radianes, al meter el valor de pi les debe de dar -1. Entonces, tengan cuidado. Eso también lo vimos el semestre anterior cuando estábamos haciendo ejercicios de probabilidad. Les comenté que tuvieran cuidado con eso. El coseno de 2pi es 1. El coseno de 3pi. -1. Exactamente, -1. El coseno de 4pi. 1. Entonces, el coseno de kpi, ¿cuánto va a valer? -1. 1, ¿no? No, -1. Aquí a qué potencia. Aquí, si yo pongo k igual a 1, obtengo un -1. No se escucha nada, profe. No, profe, es que ya no se escucha. Sí, se trabó un poco la computadora. Se desfasó el video con el audio. A ver, va de nuevo. Si se dan cuenta, aquí estoy evaluando coseno con qué valor de k. De 1. De un pi. 1. Ajá, pero ¿con qué valor de k? 1. 1. 1. Aquí ¿con qué valor de k? 2. 2. 2. Aquí ¿con qué valor de k? 3. 3. Aquí ¿con qué valor de k? 4. Entonces, -1 a la k. ¿cómo puedo? Exactamente. ¿Cómo puedo escribir una fórmula de coseno de kpi, pero con el -1? Sería -1 a la k. Entonces, esta fue una de las sucesiones que nosotros vimos el día de ayer. ¿Esta convergía o no convergía? ¿Sí la vi con ustedes o no la vi con ustedes? Sí. Entonces, ¿esta converge o no converge? ¿Ustedes qué creen? ¿Convergía o no convergía? Pues sí, ¿no? No. A ver, vamos a evaluarla. Se supone que todas no, porque se supone que todas deben de dar el mismo, ¿no? O sea, todas sus Exactamente. subsesiones deben de ser. Ok. Sí, Exactamente. en ese caso es divergente, ¿no? Evaluamos. Vamos a obtener algo así. Para el valor de k igual a 1, tenemos el valor de -1. Para el valor de k igual a 2, tenemos el valor de 1. Para el valor de k igual a 3, tenemos el valor de ¿qué? De -1. -1. Para el valor de k igual a 4, 1. 1. O sea, Entonces, entonces eso es divergencia, ¿no? No exactamente. convergencia. ¿Por qué? Porque esta sucesión, ya mencionamos que es una subsucesión de la sucesión original, pero esta no deja de ser una sucesión. También podemos extraer subsucesiones de subsucesiones. Y de aquí nosotros podemos construir dos sucesiones, la de los términos impares y la de los términos pares. La de los términos impares, ¿a qué valor convergen? Si siempre da -1. A -1. A ver, esta también es una sucesión. Sucesión. ¿Están de acuerdo que como también es una sucesión, puedo extraer una subsucesión? Ajá. ¿Con qué términos? Con los que son de esta forma. -1 a la 2s, ¿cuánto da?
-1. 1. Ah, sí. Mañana voy a poner a alguien como anfitrión también en el chat para que me ayude a que deje entrar a los compañeros. Yo creo que al jefe de grupo es al que le voy a asignar eso. También te voy a poner como anfitrión para que me apoyes a dejarlos entrar y no estar atravesándome cada rato. Entonces, podemos extraer una subsucesión con los términos pares y otra con los términos impares. ¿Esta qué valor toma para cualquier valor de ese? -1. 1. -1. Entonces, si esta sucesión siempre toma el valor de 1, ¿cuál va a ser el límite cuando ese tiende a infinito? 1. ¿Y el límite de esta cuando ese tiende a infinito? -1. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que esta es una subsucesión de la de aquí, pero esta, por ser una subsucesión de la sucesión de aquí, también debe de ser de la de aquí arriba? La hemos ido construyendo. Escogimos términos de esta sucesión para construir esta subsucesión. Y obtuvimos que esta es idénticamente a la -1 a la k. Y de esta extrajimos otras sucesiones. Entonces, ¿converge la de aquí arriba? ¿Converge o O sea, diverge? digamos que sí, Diverge. tendría que estar expresada de otra manera, ¿no? Sí, sí, exactamente, no convergen. No convergen. Otra forma de evitarse trabajar con esta, si no sé cómo tratar con esta sucesión, puedo extraer otra subsucesión de esta sucesión de aquí arriba, que sí converja. ¿Cuál sería la otra sucesión que podría sacar? Esta es la de los términos pares. ¿Cuál podría sacar además de esta? La de los impares. Exactamente. Y la de los impares, ¿cuánto valdría? Sería el coseno de 2k pi sobre 2 más pi. ¿Esto cuánto daría? Esto sería el coseno de ¿quién? De k Profe, pi. ¿Sí? Me voy a salir y me voy a volver a meter porque no sé qué le pasó a mi son que ya no puedo ver su pantalla. Bien. Entonces, una fórmula que ustedes conozcan para la suma de cosenos de su curso de trigonometría. Eso ya es de la preparatoria. Tengo un coseno, sería igual a ¿qué? Coseno de k pi. Pi más el coseno de pi medios. Ajá. Más o menos. ¿Aquí qué signo va? Más o menos. Menos, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto vale el coseno de pi medios? ¿Cuánto vale el seno de pi medios? Ah, no, este vale 1. El que se anula es el de acá. Coseno de pi medio 0 y 0. Entonces, esta subsucesión de la sucesión original siempre va a valer 0. Sin embargo, la de aquí arriba nunca toma el valor de 0. Entonces, estoy encontrando una que siempre vale 0 y converge. Y encontramos una que diverge y además siempre es diferente de 0. ¿Se entendió? ¿Lo podría repetir, profe, por favor? Primero analizamos esta subsucesión de la sucesión original y encontramos que esta sucesión siempre vale -1 a la k. Y de esta sucesión extrajimos dos sucesiones que convergen a límites diferentes.
Hasta ahí ya terminaríamos el problema de decir que esta no converge. Pero otra forma de hacer esto es construir las subsucesiones de términos pares y la de términos impares y observar que la de términos pares siempre es diferente de 0 y la de términos impares siempre vale 0. Esta siempre converge a 0, esta no converge. Entonces, ¿qué podemos decir de la de acá arriba? Que no converge. Que no converge. ¿Van a copiarlo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces, Profe, una pregunta. sí. Lo de hasta el último de coseno Kpi por coseno de pi medios y luego lo que hizo fue multiplicarlos por su inversa o no entendí. No. Estas fórmulas del coseno y seno es lo que tú ves usualmente en tus cursos de trigonometría, en la preparatoria, y son de los ejercicios que a ustedes les dejan hacer, que verifiquen que el seno de A más B es igual es coseno de A, es seno de B, aquí es más menos el coseno de B, seno de A. Y lo mismo para el caso del coseno. A más menos B debe de ser el coseno de A, coseno de B. Aquí cambian los signos, menos más, seno de A, seno de B. Estas fórmulas, ustedes ya las conocen de la preparatoria. Estas son de cursos anteriores. Estas no tienen que ver con el cálculo, tienen que ver con su curso de geometría y trigonometría. Ah, ok, entonces ahí lo único que hizo fue aplicar la fórmula y ya, ¿no? Exactamente, solamente fue usar la fórmula que ya conocemos de otros cursos. Todo lo que conozcan de la preparatoria ya lo pueden usar. Profesor, disculpe, ¿cuál era el nombre del tema? Ese acabo de entrar. Son sucesiones de números reales. Ok. Y estamos tratando en específico límites de sucesiones. Entonces, esta hasta la voy a poner de otro color porque esta realmente es de otra clase. Esto sí les corresponde a ustedes repasarlo en su casa. Entonces, para avanzar la siguiente semana, les voy a pedir que se hagan unos formularios de derivadas e integrales para que podamos avanzar. Les sirve de repaso. Nos falta ver otro tipo de sucesiones nada más. Este tipo de sucesiones que nos falta ver son importantes porque en métodos numéricos se utiliza mucho sucesiones definidas a partir de fórmulas de recurrencia. Es lo que nos falta ver. El semestre pasado hubo complicaciones porque sus compañeros tenían problemas al evaluar las sucesiones. Profe, una pregunta. Sí. ¿En qué libro puedo estudiar más de esto de sucesiones? Pues de la ingeniería creo que a veces usan el libro de Spivak. Estos ejercicios yo los saqué del Tom Apostol y combinado con la teoría del Cherves-Bartlett, pero eso no es recomendable para ustedes. Solamente sustraje lo que ustedes necesitan, no más. Porque si vas a la lectura del libro de Bartlett, de Introducción al Análisis Matemático, te vas a encontrar con demostraciones. A diferencia del libro de Tom Apostol, trae solamente poca teoría y puros ejercicios, explicación de ejercicios. Al rato les menciono cuál es el que recomienda la escuela para ustedes.
Yo les mencioné unos libros el semestre pasado que creo que son muy útiles, los libros de la serie Shams. Revísalo. Ahí debe de venir ejemplos, desde límites, algunos trucos, algunas fórmulas de este tipo. ¿Qué más debería de venir? La definición del límite de funciones, que también ahorita vamos a repasar. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Entonces, nos falta ver que también existen sucesiones definidas a partir de pasos o varias fórmulas. Entonces, vamos a ponerle sucesiones. Solamente traigo un ejemplo. No vamos a abordar mucho esto, pero sí requiero que la evaluemos al menos para que sepan evaluar de este tipo de sucesiones y no tengan problemas en métodos numéricos. Y esta sucesión tiene un nombre específico. Se llama la sucesión de Fibonacci. ¿Cómo se escribe Fibonacci? ¿Profe, sucesiones de fimos? No lo recuerdo. Hay diversos Es que- tipos de sucesiones dependiendo de quién la descubrió. Le Ah, adjudican el me nombre. No, refiero a creo lo que se que refiere escribió. cómo le escribió. De Fimos. de Fibonacci. Me parece ser que Arriba, es arriba. Arriba. decimos, definir, sí, suerte. Definidas por una fórmula de recurrencia. Entonces, esta sucesión se denota por esta forma, por respeto a la persona que la encontró o que la construyó. Y se define f de n más 1 como ¿quién? Como f de n más 1 más f de n. A ver si está bien. F de n más 1. No. F de n igual a f de n menos 1 más ¿quién? Más f de n. Para n mayor o igual que 2. Entonces, aquí ya les mencionan cuánto vale f de 1, cuánto vale f de 2, y tendrían que usar esta fórmula para ir conociendo los demás términos. Profe, no alcanzo a ver. Ahí donde puso el dedo, justo donde lo puso. Está como desenfocado. Espérame. Gracias. Fn más 1 se define como Fn más Fn menos 1 para n mayor o igual que 2. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Entonces, lo importante de estas sucesiones solamente se mencionan. Ustedes no van a ver de este tipo de sucesiones hasta que lleguen a métodos numéricos. ¿Qué es lo importante aquí? Saberlas evaluar. ¿Cómo calculo F3 según la fórmula que tenemos ahí arriba? F de n más f de n menos 1 más f de n menos 3. Exactamente. ¿Pero qué iría de este lado según la fórmula? Sería de F de 3 más 1. Bueno, No. F de F n. de 3. No. F de 4. No. F de 3, ¿no? F de Ajá, 3. F de 3 menos 1. ¿No es de 2? Ya conocemos F F de de 1. 3. F de 2. Si quiero conocer F de 3, ¿cuánto debe de valer N? 2. 2, ¿no? 3. 2, sí, 2. Entonces, ¿aquí qué debo de escribir? F de 2 F de 2. más F de 1. ¿No? F
Exactamente. ¿Cuánto vale f de 2 y f de 1? 1. 1 y 1. Entonces, ¿cuánto va a valer f de 3? 2. 2. 2. Ahora, si quiero conocer f de 4, ¿cuánto debe de valer n? F de 3. 3. Ajá, f de 3 más 1 y es igual. F de F 3 de 3 más F de 2. más f de 2. Exactamente. ¿Y cuánto valdría esto? Sería f de 3, ¿cuánto vale? 2 y 1. Y esto vale 3. 3. Cópienlo y calculamos otro más para que esto quede claro. Profesor, el de N3 era el de 4, ¿verdad? Sí, exactamente, mira, si te das cuenta aquí para N2 estamos calculando F subíndice 3. Para N igual a 3 estamos calculando F subíndice 4. Entonces, aquí le voy a poner aquí atrás. Esto es F3 y este es F4. ¿De acuerdo? Y hay una anotación que esta es importante para métodos numéricos, para poder evaluar sucesiones definidas mediante una fórmula de recurrencia o mediante pasos. ¿Sí? Si es la sucesión de Fibonacci, entonces cada número debería ser la la suma de los dos anteriores, ¿no? Exactamente. F de 4 es la suma de F de 3 y F de 2. Si es F de 3, es la suma de F de 2 con F de 1. Sería 5, ¿no? Primero, F de 5 sería 5. F de 5, ahorita lo calculamos. ¿Ya terminaron todos de copiar? Estoy en el No, espere. Sí, yo ya. Entonces sí, vamos a calcular otro. Voy a borrar esto de aquí arriba y aquí arriba vamos a calcular más. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Vamos a calcular F de 5. Si quiero calcular F de 5, N debe de valer 4. 4. Aquí tendríamos F de 5, que es F de 4 más 1, que sería sumar F de 4. F de 4 más F de 3. Exactamente, más F de 3. ¿Y esto cuánto daría? 5. 3 más 2 igual a 5. ¿Quedó claro o hacemos uno último? Sí, ¿Quedó profe. claro para Uno todos? último, Uno último. por favor. Último. Entonces vamos a calcular F de 6, F subíndice 6. En este caso, N debe de valer 5. Y esto sería F de 5 más 1, que sería sumar F de 5 más F de 4. Más 3. ¿Vinieron alumnos del curso de la mañana? No, ¿verdad? ¿Sí? Esto es todo. Sucesiones. En el temario dice que ustedes debieron de haber visto la definición del límite epsilon delta. ¿La vieron? No, que yo recuerde. No, profe. Yo Dice que tampoco deben de ver recuerdo que los lo hayamos problemas visto. para poderlos aplicar en los ejercicios. Entonces, esas se las voy a escribir nada más
para que la tengan, nos vamos a ir directo al teorema y a los teoremas que nos importa para poder hacer los ejercicios. Les tuvieron que haber explicado, para poder dar la definición del límite epsilon de delta, deben de definirles qué es un punto de acumulación y después comenzar a hacer ejercicios. Entonces, todo borrar. No, Sí. profe. Sí, profe. ¿Puedo borrar aquí abajo? Sí. 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 Entonces, le pregunto a la jefa de grupo, ¿te puedo poner como administradora también? Sí, profe, no hay problema. Ok. Lo mismo en modelación y simulación, sería para ambas. Y falta decirle a los de la mañana. Alguien que... ¿Estás en métodos, Jimena? Jimena. Sí. ¿Estás en métodos numéricos? Te voy a poner a ti como administradora para que dejes entrar a tus compañeros conforme Sí, llegue profe. el caso de que llegue a usar el pizarrón. Sí, profe, claro. Entonces, ustedes para trabajar con funciones, les mencionaron que deben de trabajar en subconjuntos de los números reales. Entonces, vamos a considerar un subconjunto de los números reales y un punto de este conjunto. Vamos a decir este punto, que X es un punto de acumulación de A. Si para todo epsilon positivo, la vecindad de radio epsilon con centro en X, intersectada con el conjunto A, es, debe de ser quitándole el punto, es diferente del vacío. ¿Quién es la vecindad de radio epsilon con centro X? Pues esto es el conjunto de los números reales de tal forma que la distancia entre X menos Y es menor que epsilon. Vamos a hacer un dibujo para que se entienda esto. Por ejemplo, si ustedes tienen el intervalo 0, 1, este es mi intervalo 0,1. Vamos a ponerle conjunto. Este es mi conjunto A. ¿Qué significa? Alguno de los puntos que están aquí sean un punto de acumulación. Si yo considero X igual a un medio y yo doy un epsilon positivo, esta sería la vecindad. X más epsilon y X menos epsilon. Esto representa la vecindad de radio epsilon con centro en medio. Vamos a poner que epsilon vale un Profe, cuarto. vecindad, ¿a qué se refiere? Esto es una vecindad. El conjunto de puntos, el conjunto de números reales que tienen una distancia menor que epsilon. Vamos a hacer un diagrama para que se entienda esto. Ok, ¿Sí? gracias. Entonces, aquí abajo estamos haciendo un diagrama de lo que significa lo que dice arriba. Este es mi conjunto A, el conjunto de números que se encuentran en el intervalo cerrado 0,1. El 1 medio es un punto de acumulación. ¿Por qué? Si yo doy cualquier número positivo y yo considero la vecindad y le quito el punto 1 medio, ¿están de acuerdo que yo siempre voy a encontrar un punto distinto a 1 medio y que está contenido en A? ¿Sí o no? Profe, no le entendí. Va de nuevo, Mitzi. Vamos a colorearlo de otra forma. Vamos a colorearlo de otra forma. Queremos ver, mediante un diagrama,
que este puntito es un punto de acumulación. ¿Qué es lo que me pide la definición para que sea un punto de acumulación? Que para cualquier número real positivo que tú des, esta vecindad, quitándole el punto, intersectado, aquí me faltó con razón, intersectado con tu conjunto A, debe de ser diferente del vacío. ¿Qué quiere decir? Que tú puedas encontrar puntos del conjunto A que estén tanto en A como en esta vecindad y que no sean el punto. Entonces, si aquí mi conjunto A es el intervalo cerrado 0,1, por aquí está mi punto 1 medio. Si yo doy un número positivo, la vecindad sería algo de esta forma. Esta sería la vecindad. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. A ver, hay algo que se me pasó a mí. ¿Vieron este tipo de desigualdades en cálculo? Usualmente se acostumbra a pedirles que ustedes resuelvan esta desigualdad. Si conocen X, ¿qué valores de puntos de Y satisfacen esta desigualdad? Esto es de cálculo. Y eso sí se ve hasta en ESIME. En ESIME, en ESICE. Tus compañeros de tercero lo lograron hacer cuando lo pregunté. No sé quién les dio cálculo, pero ellos sí pudieron hacer esa desigualdad. ¿Cómo? Si conozco X, vamos a ponerlo hasta con color azul. Este es el que conozco. Conozco a X. ¿Cuáles son los Y que satisfacen esa desigualdad? ¿No les mencionaron esta desigualdad? Nunca, nunca en el curso de cálculo. No. Bueno, yo no me la sé. Nunca los pusieron a hacer esa desigualdad. No. Bueno. Profe, Sí. ¿qué dice donde está una así y una al revés? Es una X. No, arriba, arriba. ¿En dónde? Arriba. Casi en medio. Donde En hay el tercer renglón del texto que dice sea el cuarto. Sí, este es un para todo. No, abajo, abajo. Eso. ¿Sí? Ajá. Es la vecindad de radio epsilon con centro X, quitándole el punto, y todo este conjunto lo intersectamos con el conjunto A. Quitándole el punto, ¿cómo es? ¿Es una ¿Cómo? línea Ajá. diagonal? ¿Cómo es ese vecino? ¿O qué es? Aquí estás considerando todos los puntos que satisfacen esta desigualdad. ¿Estás de acuerdo que el X pertenece a este conjunto? Porque X menos X es 0, y 0 es menor que un número positivo. No, pero es que no se ve cómo está escrito. Creo que preguntan por la notación. Ajá. O sea, que es la vecindad de radio epsilon con centro en X, quitándole es la diagonal. Es una diagonal. Esta es la diagonal. Y luego, vemos entre corchetes va el punto X. En probabilidad. La diferencia de conjuntos. ¿Sí recuerdan eso? De cómo se le quitaban elementos a un conjunto con este O sea, signo. ¿eso es un corchete o un signo de qué? Este es el conjunto formado con el punto X nada más. Ah, ya. Sí, es que pensé que eso era como... Esa era la duda, profe. Ok. Ok, con razón. Profe, una pregunta. Sí. Donde estaban diciendo ellos abajito, después de los números reales, ¿son 2 puntitos? Más para acá. Sí, 2 puntitos. ¿Y esos 2 puntitos para qué es? El conjunto de Y en R tales que cumplen esto. Es un tal que o tales que. Gracias. El compañero que viene de CIME, ¿ya había visto esto en el CIME? ¿Vino? ¿Qué dijo, profe? No se escuchó nada. El compañero que viene de CIME, que ya ha cursado ecuaciones anteriormente, ¿vieron esto en su curso de cálculo?
Pimienta, ¿no? Pues No, yo sí no, recuerdo, es- yo sí recuerdo haber visto desigualdades y de hecho tengo aquí la guía del ETS, pero nunca, o sea, nunca con Epsilon, profe. Pues esto es un número, nada más es un símbolo que representa un número. Pues sí, aquí, a ver si alcanza a ver, ¿eh? A ver, a lo mejor lo logran resolver si le doy un valor, ¿no? A lo mejor debe de ser eso. A ustedes les debieron de haber puesto así con números para que lo entendieran mejor. Queremos calcular todos los números reales, y, tales que distan de un medio menos que un cuarto. Sí me estoy regresando mucho. ¿Cómo resolvemos esa desigualdad, Jimena? A ver, déjeme ver. Quiero Cuando es encontrar- valor absoluto, Exactamente. cuando es valor absoluto menor que Se vuelve un más, valor, ¿no? hay una fórmula. Sí. ¿Cuál es la Bueno, es menos B, menor que A, menor que B. Menos un cuarto debe de ser menor que un medio Ajá, menos y menor que un cuarto. ajá. ¿Qué hago para despejar a y de ahí? Pues no lo Al sé. revés. Podemos sacar un medio, Ajá. podemos, ajá, o sea, sumar un medio o restar un medio a cada uno de los términos de afuera. Ajá. Menos un medio, aquí resto menos un medio y aquí Ajá. también resto menos un medio. Ajá. Pero quiero a y solito, sin ese menos. Ah, pues no lo sé. Multiplica por menos 1. Pues se multiplica por menos igual, ¿no? Exactamente. Si multiplicamos por menos, ¿qué va a pasar con estas Pues sí. desigualdades? Se va a volver más. No se van a Se acabar. voltean. El signo, bueno, Exactamente. O sea, Aquí quedaría sería- un cuarto es menor que y es menor que 3/4. Exactamente. Entonces, estos son los puntos y, estos son los números y que pertenecen a esta vecindad, a la vecindad de radio un cuarto y con centro en un medio. A ver, déjame copiar, profe, por favor. Les voy a mandar un escrito de un profesor de la UNAM que hizo sus ejercicios de cálculo. En SREM lo consideran un poco barco porque pues, hace prácticas muy extrañas, ¿no? De calificar con cuaderno, ahí raras. Eso no ocurre ahí mucho. Sin embargo, creo que para ustedes es suficiente sus notas para entenderlo. Las notas están muy bien elaboradas. Yo las descargué, te las voy a mandar para que las revisen y repasen esto, porque esto sí es del curso de cálculo. Profe, Las desigualdades son importantes. Profe, ¿me puede repetir nada más qué significaba VE? Es que ya se me olvidó. Esta es la vecindad Ah, de la radio vecindad. epsilon. Exactamente, Ahí, vecindad de radio epsilon con centro en X. ahí en el diagrama dice, bueno, donde está señalando la vecindad, ¿es vecindad y entre paréntesis K? Es que no alcanzo a Vecindad. leer. Aquí es un medio. Sí, es que está Ah, muy chiquito. Es gracias. un medio. Es un medio. Ahí. profe, ¿y abajo qué dice de abajo de la línea? Ahora, aquí, Ajá. este es el X menos epsilon. Este punto sería el X menos el epsilon. Este sería el X más epsilon. En esta parte, en esto que voy a colorear azul, son los Y que se encuentran entre estos dos valores. Estos son los Y que satisfacen esta desigualdad. Entonces dice y igual a un medio más epsilon abajo. Aquí, Al lado. X menos epsilon. No, al Y lado. este es un Lado. X más Todo epsilon. eso. No, en medio. Ajá, todo eso que se. Aquí. No, arriba. Le dice un medio ahí. Eso. Es X, es una X. Ah, X igual a un medio. Profe, Aquí está el un medio, por aquí. profe, tengo una duda. Bueno, no, en lo que estamos haciendo ahorita,
¿Qué fue lo que borró que está ahí en la Y? Es que lo estoy haciendo paso por paso porque no se me olvida. O sea, estaba primero el positivo, le sumamos un medio, no más bien le restamos un medio de cada lado y después lo vamos a multiplicar todo por -1. Pero en medio, ¿qué había? Porque es que no me acuerdo. Ahorita hacemos esto otra vez. Ah, Ahorita ok. lo volvemos a escribir. Lo borro y lo vuelvo a escribir mejor. ¿Ya copiaron esto? Yo ya. Sí. profe. Sí, profe. Entonces se los voy a mandar y les voy a pedir que se pongan a estudiar mucho para que logremos cubrir la mayoría de ecuaciones diferenciales. El sábado, si no hay dudas, el sábado, entonces podemos continuar a lo mejor haciendo más ejercicios para que aguanten el curso de ecuaciones, cubramos lo que pide la escuela y ustedes no tengan problemas a futuro. Entonces vamos a subir el diagrama aquí arriba. Aquí está nuestro conjunto A, que es el intervalo cerrado 0,1. Aquí está el punto que es con el que estamos trabajando, un medio. Por aquí está el X menos epsilon y por aquí está el X más epsilon. ¿Ok? Esta cosa es nuestra vecindad de radio epsilon con centro en un medio y nosotros estamos trabajando con epsilon igual a 1/4. Este es un número positivo y nosotros queremos calcular, o lo que les mencioné que queríamos calcular, el conjunto de números que satisfacen esta desigualdad. Queremos encontrar todos los Y. Buscamos los números reales en Y, tales que ocurre esta desigualdad. Y como mencionó su compañera Jimena, existe una fórmula que se les menciona a ustedes, que es la siguiente. Como está en valor absoluto, siempre se debe de cumplir que el negativo de este va a ser menor que este número. Y este a su vez va a ser menor que 1/4. Esta es una fórmula que ustedes ven directamente. Si quieren despejar Y si los... les ponemos la fórmula con letras, profe, porque bueno, yo así me Es que lo que acuerdo pasa más. es que es repaso, Jimena. Mejor. Ah, ok. Me tengo que ir más rápido porque si no, no vamos a llegar a ecuaciones. Ok, Y profe, perdón. aquí es un repaso más que nada. Entonces, si les pongo todas las fórmulas, se va a ver más tardado. Ok. Entonces, mejor prefiero enviarles el archivo, que copien esto, que lean el archivo también a la par, porque realmente ya no les debería de dar cálculo yo. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Dejar a la Y solita? Sí, queremos dejar a Y solita. ¿Qué tengo que hacer para despejar a Y solita de esta desigualdad? A ver, conocer todas las Y que satisfacen esta desigualdad. Restarla Restar un medio a cada término. Este un medio se va a cancelar con este y vamos a obtener de este lado, ¿cuánto obtendríamos? -3/4 es menor que -Y, menor que ¿cuánto? Que -1/4. -1/4. Y se invierten quiero todos los a Y signos, ¿no? solita. Para Y sola. Quedaría que 3/4 es menor que Y es menor a 1/4. Mayor, ¿no? Mayor que Y. 3/4 mayor que Y. Sí, perdón, mayor. Multiplicamos por -1 esta desigualdad y se van a invertir estas desigualdades. Entonces, chicos, sí les voy a pedir que se pongan a estudiar mucho para que no batallen, tampoco en sus otras materias. Si no, ustedes van a ser los que van a sufrir más adelante. Y no pasa, este problema no es exclusivo de esta escuela. También debió de haber ocurrido en otros cursos. A los muchachos que les fui a enseñar esto, también indica el temario que lo debieron haber visto. Y también tenían el mismo problema. Entonces,
Pues el sábado, si tienen el interés. Profe, ¿no sería un cuarto? Un cuarto, sí. Este problema no fue exclusivo de aquí. Entonces, todos los números reales que estén entre 3/4 y 1/4 van a pertenecer a esta vecindad. ¿Ah? Por ejemplo. Profe, ¿ahí por qué se multiplicó por -1? O sea, el -3/4 por -1. Porque tú quieres conocer todos los números reales y que satisfacen esta desigualdad, pero aquí tú tienes -y. Entonces, para despejar, debes dejar a y. Ah, ok. Entonces, ¿qué significa? Que todos los y que cumplan esta desigualdad van a caer dentro de este intervalo. El intervalo abierto, este sería 1/4. Y este sería el valor de ¿cuánto? 3/4. ¿Por qué? Porque x vale 1/2. ¿Cuánto dimos de valor a epsilon? 1/4. Entonces, volviendo, terminen de copiar y continuamos. Profe. El -1/4 es un número que, bueno, o sea, como una cantidad que nos dan, o sea, no la calculamos nosotros como tal, sino que nos la da como el problema. Exactamente. Sí, les voy a anotar las fórmulas que mencionó Jimena de una vez mejor. Sí, le voy a hacer caso a su compañera. Vamos a anotar algunas fórmulas. Terminamos de explicar esto nada más. A ver, que el 1/2 sea un punto de acumulación. Mi vecindad, la vecindad, vamos a ponerla de color azul. La vecindad de radio epsilon sería esta. Aquí estaría el punto 1/4 y aquí estaría el punto 3/4. El 1/2 sea punto de acumulación, significa que si nosotros le quitamos a esta vecindad el punto 1/2, y lo intersectamos con el conjunto A, este debe de ser diferente del vacío. Lo es. Si a este intervalo yo le quito el punto 1/2, esta sería mi vecindad y la intersecto con el conjunto A. ¿Este conjunto es diferente del vacío o no es diferente del vacío? No es diferente del vacío. Exactamente, es diferente del vacío. ¿Por qué? Tengo al menos este puntito que se encuentra tanto en la vecindad, tanto como en el intervalo. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Quedó claro? ¿Quedó clara esta explicación? Porque esto sí va a ser, ¿sí? Los demás, Sí. Profe. Mitzi, Paola y Zamorano. ¿Sí? Ay, profe, Entonces, ¿puede repetir la fórmula de 0 igual, bueno, no igual a vecindad de epsilon? ¿Base qué? ¿Medio? Perdón. Ajá, Esto ¿ahí qué dice? Ajá. es la vecindad de radio epsilon con centro en 1/2, quitándole el punto 1/2. Ah, ok. Y este conjunto lo estamos intersectando con el conjunto A. Ah, ok. Ok, gracias. Profe, entonces ahí lo que básicamente se encontró fue como que literalmente encontrar como los límites de la vecindad con radio epsilon. Exactamente, los números reales que te definen las cotas para tu vecindad. Ok. ¿Ok? Vamos a escribir las fórmulas que se relacionan con el valor absoluto, porque esto tenía que verse en la cuenta de números complejos. Entonces los anotamos rápido. ¿Terminaron de copiar? Sí, profe. Sí. Entonces, va de nuevo.
ustedes les debieron de haber mencionado esto. Si se consideran A, B, C y D números reales, se debe de cumplir lo siguiente con la función valor absoluto. ¿Cuál es la siguiente? La que usamos nosotros es esta. Si el valor absoluto de A menos B es menor o igual que un número real C, entonces se debe de cumplir que menos C debe de ser menor o igual que A menos B, y este también debe de ser menor o igual que C. Y también se cumple esta, menos C debe de ser menor o igual que B menos A, y debe de ser menor o igual que C. Me falta una. El valor absoluto de A menos B debe de ser menor o igual que el valor absoluto de A menos D más D menos B. Vamos a enumerarlas. Les debieron de al menos platicar esto, no dárselas como teorema, sino ustedes las requieren más como ejemplos para saberlo usar. Tengo dos que no son de mayor o menor igual, profe. ¿No importa? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Profesor, lo que está abajo de entonces sigue, es de la misma 3, ¿verdad? Sí, esto ustedes lo debieron de haber visto cuando vieron números reales. Esto lo debieron de haber visto cuando vieron números reales. También las propiedades que luego les llego a preguntar, ¿qué pasa cuando multiplicamos una desigualdad por un número negativo o positivo? Son de las propiedades que debieron de haber visto. Se ven con profe, ¿sí? Después de entonces dice menos. Menos C, menor o igual que A menos B, menor o igual que C, y menos C, menor o igual que B menos A, menor o igual que C. Eso no sé. Ok, gracias. Entonces, pues vamos a seguir con la parte de límites. Estas fórmulas solamente para que las recuerden, y vamos a seguir con la parte de límites. Para poder llegar a las funciones continuas hoy. Mañana pasar a la parte de derivada y al menos el viernes acabarlo de derivada. Integración la vamos a ver sobre la marcha con ecuaciones, que es donde vamos a tener que hacer algunas integrales. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿cuándo va a ser la reunión del sábado? ¿A qué hora? El sábado les puse una hora. De hecho, como ustedes están muy atrasados en ecuación, en cálculo, si quieren podemos usar el tiempo de modelación y simulación y de ecuaciones para hacer puros ejercicios de cálculo. Es lo que les ofrezco para que, bueno, ustedes sabrán que si uno como profesor también reprueba a muchos alumnos, les llaman la atención, pero cuando un profesor le pasa la responsabilidad a otro de su trabajo, de lo que tuvo que hacer, pues también le pasa problemas, ¿no? Entonces, a mí no me conviene también tener muchos alumnos reprobados, si no, no se van a abrir las materias que yo doy. Profesor, ¿el sábado qué? Es que como no he entrado. En el correo, leen el correo que les mandé, por favor. Si no, pídele a alguno de tus compañeros que te lo reenvíen. De 4:30 a 6. Sí. Entonces, no me imaginé que no hayan visto esto. Vamos a seguir. Y sé que Profe, entonces tengo una duda. Sí, Mitzi. ¿El sábado entonces vamos a ver cálculo o es que ya no le entiendo? Cálculo. Usaríamos para cálculo, para que, para alcanzar a repasar lo que necesiten, y ya la siguiente semana empezamos con ecuaciones, porque en ecuaciones no me voy a detener tanto. Sí, vamos a avanzar. ¿De Profe, acuerdo? entonces ocuparemos el tiempo de simulación desde las 3 hasta Sí. las 6.
Si lo quieren así, si no lo quieren, bueno, de hecho eso a mí no me lo pagan los sábados, es si ustedes lo quieren hacer. Si no, profe. por mí mejor, ¿no? También. ¿Y sería en este mismo link? Sí. Ok, profe, gracias. Entonces, se los dejo a su decisión si aceptan la palabra, 3 horas seguidas de puros ejercicios de cálculo para nivelar un poco el grupo y que no tengan problemas ni en mi materia, ni las relacionadas con cálculo, ni ecuaciones. Se lo agradeceríamos mucho. Entonces, ¿puedo borrar? Sí. Sí. Profe. Sí, profe. La idea era también traer a los de métodos numéricos aquí, porque también les menciono, el semestre pasado hubo problemas, pero sus compañeros de métodos sí sabían esto. Ellos sí lograron, estaba dividido el grupo mitad y mitad, entonces no quiero que vuelva a pasar eso, pero ninguno vino hoy. Bueno, Jimena, porque está inscrita, forzoso que venga, ¿no? Entonces, ustedes les debieron de haber mencionado la definición del límite. ¿Qué les dijeron que era un límite? La definición del límite. Y les mandé el programa de estudios por si lo quieren revisar. Dice que debemos de mencionarles esta definición. ¿La vieron? Bueno, yo Ya no no lo los vi. escucho. El compañero que puso la música, por favor, quítela. Entonces, ¿qué les mencionaron que era un límite? A ver, déjame ver. Un número real, L. Ustedes solamente necesitan funciones reales. Y un número real, L, es el límite. En lo que puso desea es igual lo del conjunto. Bueno, Sea A subconjunto de los números reales. Ah, C, ya no es un como punto el de otro del acumulación. otro triangulito igual. Sí, este es subconjunto, como el que usábamos en probabilidad para subconjuntos. Ah, ok. Profe, ¿es una S? ¿Es E menos S? ¿En dónde? Arriba, hasta arriba. Y C, No, ¿en dónde? hasta arriba. Esta parte. Epsilon, este es el símbolo, epsilon-delta. Epsilon-delta. Esto es epsilon-delta. Entonces, trabajamos con subconjuntos de los números reales y vamos a decir que un punto y C, un punto de acumulación de A, vamos a considerar una función definida en A y contradominio los números reales, vamos a decir que un número real L es el límite de la función en C si dada epsilon positivo existe tal que sí X está en A y distancia de X menos C es menor que delta, que usualmente depende de epsilon. Entonces debe de ocurrir que f de X menos L debe de ser menor que epsilon. Esto ustedes a lo mejor lo ven así en teoría, la parte de la definición. Sin embargo, ustedes conocen esto escrito de otra forma. Si ustedes logran realizar el cálculo de un límite
y encuentran el valor, automáticamente ya debe de existir. Obviamente deben de usar los conocimientos que ustedes conocen para hacer esto. A nosotros lo que nos interesa es hacer cálculos de lo de abajo, no demostraciones con lo de arriba. Sin embargo, el temario dice que se les debe de funcionar. A nosotros nos interesa hacer este tipo de cálculos. También se llega a denotar de esta forma. Cuando AL, cuando X tiende a C. Y los teoremas de límites que nos interesan, ustedes ya los conocen. Ahorita los escribo. Nos interesan particularmente qué ocurre con la suma de límites, qué ocurre con el producto de límites y qué ocurre con la división de límites, lo mismo que en el caso de sucesiones. Están los ejercicios aquí. ¿Esto qué significa? Intuitivamente, que conforme X se aproxima al número C, la función evaluada en estos X se va acercando al número L. Ahorita escribimos un ejemplo. ¿Puedo borrar? No, profe, espere. Esperé por... Profe, Sí, Zamorano. del último que escribió es L, ¿sí? ¿Es L, o es una diagonal? Conforme, aquí debí haber sido separado, deja separar los dos. Cuando f de x tiende a L, cuando x tiende a C. Así escríbelo, así está bien. Gracias. También se llega a escribir aquí abajo. Es muy raro ver esta anotación. Esta sí la pueden encontrar en sus libros. La de abajo también la llega a utilizar, algunas personas. En los dos es cuando X tiende a C, ¿verdad? En de límite En ambos. de fx igual a L, X tiende a C. En ambos, sí. Entonces, vamos a repasar las fórmulas que debieron de haber visto. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Realmente esta es la parte de teoría. Se las puedo escribir y lo que me interesa más a mí en ecuaciones son los ejercicios. Profe. ¿Sí? Bueno, nada más era ahí en la parte final, no era más bien como la f de esa c tiende a L, tiende a ser L cuando X tiende a C. Porque F de X tiende a L cuando X tiende a C. Ok, en ningún momento toma valor C, solo es que llega a ser muy cerca a C, ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos a hacer un ejemplo. Puede ser que la función sí esté definida en el punto C. Es algo de los que se les debió de haber explicado, pero puede ser que no esté definida. Un ejemplo de una función que no está definida es la función de seno de X entre X. Esta ustedes la deberían de poder calcular. Ya vieron reglas del L'Hopital en la preparatoria. ¿Cómo se calcula este límite? ¿Esta está definida en cero? ¿Completa no? No. No. En cero no está definida. ¿Qué les decían para poder aplicar reglas del L'Hopital? Teníamos que ver si era una indeterminada de qué tipo. Hasta les ponían así, indeterminadas de 0 entre 0, infinito entre infinito. Bueno, lo que tenga que ir aquí, Ajá, digamos que como que tipo se sustituye, pero no se sustituye, y ya a partir de ahí se checa lo que es lo de las tres opciones. ¿Qué les pedían cuando vieron la preparatoria? Que cumplieran estas dos funciones para poder calcular ese límite. ¿Sean derivables? Exactamente.
que sean derivables en una vecindad del punto. Aquí ya me estoy adelantando un poco con cálculo, pero es porque realmente las reglas del L'Hopital ustedes ya las conocen. ¿Cuál es la derivada del seno y la derivada de x? Coseno de x. Y abajo es 1. Entonces, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 0? Sería lo mismo que el límite de coseno de x cuando x tiende a 0. Exactamente, vale 1. Sin embargo, esta función no está definida en 0. Esta no está definida en 0 porque al evaluar esta función en 0 tendríamos 0, seno de 0 dividido entre 0 y eso no es posible evaluarlo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Le dan un repaso a esa parte de reglas del L'Hopital de la preparatoria. La querían copiar. Sí, cópienla, porque a lo mejor aparecen los ejercicios más adelante. Cuando x tiende a 0, es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x entre 1. Y esto debe de ser igual que el límite cuando x tiende a 0 de quién? Del coseno de x, y esto vale 1. Este límite lo logramos calcular usando el tema de preparatoria que se llama reglas del L'Hopital. Para que recuerden, echen un repaso a eso. Les recuerdo que en las vocacionales hay guías. Estuvieron subiendo guías. Pueden bajar una y hacer los ejercicios. En caso de que los requieran. Gracias, profe. Entonces, borro esto. ¿Ya puedo borrar? Ahí voy. Sí, profe, ya puedo borrar. No, ahí voy. Sigue copiando. Ah, no, Copian pero- el teorema y nada más lo copian. Vamos a usar estas fórmulas. Lo importante del teorema son las fórmulas. Conjunto R, I, F, G, H, que van de A en R. Y necesitamos considerar C en A, un punto de acumulación. Sí, de acumulación. De A. Y si el límite de f de x cuando x tiende a c vale L, el límite de g de x cuando x tiende a c vale m, y nos falta uno más. Y el límite de h de x cuando x tiende a c vale n, y este es diferente de 0, entonces el límite de la suma o resta debe de ser igual al límite de la suma o resta. X, G de X. ¿Sí alcanzan a ver las fórmulas? Sí. Sí, profe. Profe, en el límite de g de x es igual a m. Sí, aquí es igual a m. Estas son las fórmulas que nos interesan. La 2, el límite del producto f de x por g de x cuando x tiende a c debe de ser igual al producto de los límites. Estas son las que necesitamos conocer. ¿Listo? Me falta una fórmula. ¿Puedo borrarla de acá para escribir la fórmula que me falta? Sí. Sí, profe.
falta esta fórmula, límite de f entre h. Entonces, estas son las fórmulas que nos interesan de este teorema realmente. Y otra propiedad. Parece ser que estos son los más importantes. Sí, me falta g de x. Entonces, estas fórmulas, las fórmulas que aparecen 1, 2, 3 y esta propiedad son las importantes que se requieren para las fórmulas de derivación. Porque ustedes recordarán que también la derivada es un límite. ¿Puedo borrar al menos aquí? Sí, No, profe. ah, no, ahí sí. Aquí sí, ya está. Profe. Las dos no la borre, profe. Hasta la- Hasta aquí. Hasta aquí. Voy a borrar lo de abajo. Hasta aquí. Acuérdense, va esto, luego va lo de aquí arriba, para pasarnos a unos ejercicios. Sigue la clase de modelación y simulación conmigo, ¿verdad? ¿Cuánto falta para la clase? 10 minutos. 10 Sí, minutos. 10 Hacemos minutos. los ejercicios. Al menos terminamos con esta parte. Vamos a hacer unos ejercicios, al menos. Me avisan cuando sean, cuando sea la hora y toman 5 minutos para que vayan a su casa a tomar agua o algo. ¿Puedo borrar? Profe. Lo de abajo. Lo de abajo sí. ¿Puedo empezar a borrar aquí arriba? No, profe, todavía El estoy teorema copiando. no- Profe, espere. Estas 4 fórmulas, ¿las recuerdan de la preparatoria cuando llegaron a hacer ejercicios? ¿Alguien las recuerda? Sí, profe. ¿Sí? Sí. No, pro. ¿No? Ahorita hacemos un par que se ocupen las fórmulas. Ya, el 3 ya lo copié. No, espere. Ya, profe, si quiere ya borré todo.
Los demás, ¿ya puedo borrar? No, profe, espere, estoy terminando el teorema. Espera. Copia más rápido, Mitzi. Sí, no me importa. Sí. ¿Vino Sergio? Sí, ¿verdad? ¿Viniste, Sergio Levario? Sí, aquí estoy. Nada más para saber si asististe. Entonces, ahora sí. ¿Puedo empezar a borrar? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a empezar por límites sencillos que conocemos, ¿no? Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De x más x cuadrada. Entonces, para aplicar las fórmulas que acabamos de ver, nosotros ya conocemos o hemos trabajado anteriormente con estas funciones, con la función x y x cuadrada, y sabemos cuál es el valor del límite cuando x tiende a 2. ¿Cuál es el valor? ¿Y cuál es el límite de x cuadrada cuando x tiende a 2? Arriba sería 4. Y abajo 4. Para poder aplicar las fórmulas que acabamos de ver, nosotros tendríamos que separar esta suma de aquí arriba en dos partes. Tenemos que escribir primero límite de la función x cuando x tiende a 2 más el límite de x cuadrada cuando x tiende a 2. Y debemos, para aplicar las fórmulas anteriormente, conocemos que estos dos límites existen, entonces va a existir el de aquí atrás. Sería 2 más 4. ¿Se entendió? Entonces, Sí, profe. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Mitzi, ¿puedo borrar? Los demás también. Sí, profe. Ahora voy a mencionar a alguien para que haga el siguiente. Me vaya diciendo, aprovechando que funciona el internet, que está funcionando. Toricés Illescas, ¿vino? Se dio de baja, creo que ya me lo habían mencionado. ¿Vino Martínez Arriola, Luis Emanuel? Sí, profe. Tú me ayudas con el siguiente. Ya voy a borrar este, ¿eh? ¿Puedo borrar? No, espere. Lo pongo abajo para que me ayude el compañero y lo puedan ir copiando. El segundo, hay que calcular el límite cuando x tiende a 2. ¿De quién? De x cuadrada más 4. ¿Por quién? Por x cúbica menos 4. ¿Aquí qué tendría que hacer? ¿Calcular el límite por separado? Exactamente. ¿De qué y qué función? X cuadrado más 4. Ajá. Y x por el límite cuando x tiende a 2 de x menos 4. Bien. Entonces, siempre escucho a Zamorano, a Jimena, a Mitzi, a Ana, a Mancera. Siempre son los mismos, los demás, ¿qué pasó? ¿Cuánto vale el de arriba? Juárez Ramírez, Virginia. ¿Cuántos vale el límite de aquí arriba? El primero. 8. 8. 8. El de abajo, Pérez Martínez. 4. Entonces, para aplicar las fórmulas que vimos anteriormente, nosotros tendríamos que separar esto como un producto de límites.
Entonces, ¿cuánto daría el límite? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer Jaime Guillermo, Molano Macías? Aquí, ¿qué tengo que escribir? Multiplicar Darío los Flores dos Reyes. resultados anteriores. Ah, exactamente. Multiplicamos, ¿cuánto? ¿Cuánto 8 por cuánto? 4. 8 por 4. Por 4. Y se acabó. Entonces, otro ejercicio. Borro el de arriba, por lo menos. Most of feminist woman. Muy bien, vamos. El de la división. ¿Cuánto vale? ¿Qué ocurren? ¿Ya terminaron de copiarlo de aquí abajo? No. No, yo no. Hay que aplicar regla del L'Hopital, ¿no? Porque si no se indetermina, porque abajo se vuelve 0. Se puede aplicar algo más sencillo. Podemos expresar de diferentes formas Factorizar, ¿no? Ajá, bueno, factorizar. ¿Cómo puedo escribir esta diferencia de cuadrados? X menos 4 por X más 4. X menos 2 por X más 2. X más 2. Y el denominador, ¿cómo lo puedo escribir? 2. Es de 3 que multiplica 3 por X menos 3. X menos 3. Menos 3. Sería menos 2 para eliminarlo con el de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que vamos a hacer nosotros es reescribir esta fracción antes de calcular el límite. Esto sería X menos 2 por X más 2. ¿Entre cuánto? 3 por X menos 2. ¿Qué hacemos? Se elimina el... Elimina el X menos 2. Exactamente, se elimina el X menos 2. Esto se cancela con esto. Ahora, ¿qué fórmula debo de aplicar con respecto a los límites? ¿Qué tendría que hacer aquí? ¿Qué tengo que escribir aquí en el paso siguiente? El límite. Ya se sustituye el valor de X, ¿no? La sustitución. Se evalúa el valor. Antes de evaluar. X más 2. Y abajo. El límite de 3. ¿Y cuánto daría en el numerador y en el denominador? 4 y 3. Bueno, 4 y 3. Y se acabó. Ya vimos un ejemplo de cada una de las fórmulas que se ven en límites. Ya aplicamos una del L'Hopital. Mañana nos pasamos con continuidad y la derivada. Como límite, el concepto, les platico de una vez lo que vamos a ver mañana. Mañana solamente les voy a mencionar la definición de que una función sea continua, pero nosotros no vamos a usar la definición para verificar que una función sea continua. Vamos a trabajar con funciones que son derivables, porque eso se les debió de haber mencionado, que una función que es derivable automáticamente ya es una función continua. ¿De acuerdo? Sin embargo, el concepto de límite se aplica, bueno, la derivada es un límite, y para saber si una función es continua o no, muchas veces se utiliza el cálculo de límites laterales. ¿Vieron límites laterales? Sí, profe, pero no recuerdo. No recuerdo. Yo tampoco. Bueno, yo no recuerdo. ¿Era el teorema que decía que el límite superior y el inferior concordaban, tendría que el límite fuera ese resultado o es otra cosa? Deberían de ser iguales. A ver, les escribo rápido. ¿Vieron esta simbología? El límite, cuando x tiende a c por la derecha de f de x,
debe de ser igual al límite cuando x tiende a c por la izquierda de la función. Ah, creo que sí los vimos, profe. Al menos la maestra que nos dio a nosotros. Sí. Nosotros sí lo vimos, pero no le entendimos mucho. Ajá, Es que me lo copio nuestro para profesor repasar. se hizo un poco como que hacía temas alternados, pero al final como que regresaba, pero ya no sabíamos nosotros cómo regresar, no sé. Pero sí la vimos. Mañana vemos lo de función continua, que debe de cumplir con una función continua, y si nos da tiempo de iniciar con derivada. Mañana da tiempo de todo eso y de hacer ejercicios. Necesitamos hacer ejercicios. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hubiera sido incorrecto si usara regla del L'Hopital? Es que según yo, usando regla del L'Hopital, arriba quedaría 2x y abajo el 3, y ya sustituyendo el valor, quedaría 4/3 igual. Sí se puede también. De hecho, ambas funciones cumplen que son derivables cerca del punto 2. Sí se puede. Ok, profe, gracias. Sí. Profe, ¿vamos a continuar aquí simulación o nos pasamos? Sí, pero vamos a tomar 5 minutos. Ah, ok. 5 minutos, vayan al baño, vayan a hacer lo que tengan que hacer, a tomar agua. Yo también voy por un agua. Profesor, ¿me podría agregar a su lista?